compañeros de la Junta de Oficiales, y nunca lo decimos, pero hoy sí lo voy a decir, y agradecer a Raquel y a Nacho por todo lo que contribuyen al buen funcionamiento de nuestra económica. De manera que hoy quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle tanto a Nacho, a Raquel y Nacho, su contribución al buen funcionamiento de nuestra económica. Vuelvo a decir que soy muy sincero. No me he enterado hoy y poco puedo decir, pero como estoy seguro que vosotros lo vais a decir y muy bien, yo la acepción de bestiario, bueno, pues tiene muchas cosas, desde animales salvajes o bueno, hoy también la transgresión que estamos viviendo en la sociedad. O sea, estamos con transgresiones que nos acompañan día a día y que la estamos viviendo y sufriendo. Pero vuelvo a decir, no voy a decir nada más porque estoy seguro que nos vais a ilustrar de una manera importante. Así que te cedo la palabra, Eloísa. Gracias. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Se me oye bien? Es que nunca sé proyectar la voz después de tantos años. Es que me ha dicho Raquel que no lo toque. Me ha dicho Raquel que no lo mueva. Y Nacho también. Vale, gracias. Bueno, pues yo tengo que dar las gracias. Buenas tardes y bienvenidos, como se suele decir. Gracias por acompañarnos esta tarde. La verdad es que es agradable encontrar personas conocidas, familia y reencontrar, en el caso de Rafael, a tantas personas como pues, no puede ver por razones laborales y de sus actividades, no puede verlas con frecuencia. Ante todo, quiero agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en la persona de, pensé que estaría Antonio, pero en la persona de Pepe Gárate, de Antonio Martín Mesa, que tanto montan, son un tándem. Estoy ocupando el puesto de Antonio, hoy no lo he dicho. Entonces, bueno, pues, Antonio vendrá mañana. Pues generalizamos a la asociación, la asociación, se me ha ido. Sí, la Junta de Oficiales. Y bueno, que como siempre que he propuesto algo, pues han aceptado la petición de muy buen grado. En este caso fue para presentar 2 libros, Desavenencias, Desconciertos y Desamores, o no, que esa coletilla va a tener juego esta tarde, creo, y Bestiario. Para quien no conozca a Rafael, pues vamos a contar que tiene varias facetas. El señor es, como digo yo, un hombre de orquesta y no sé de dónde saca tiempo, lo aseguro. Nació en Jaén en 1947, ahí enfrente de la catedral, en la calle El Obispo. Reside en Madrid desde 1967. Es especialista en otorrinolaringología, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Madrid, catedrático emérito de la misma y jefe de servicio del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, tras haber pasado por otros hospitales, tanto españoles como extranjeros. Tiene un grupo de investigación sobre la sordera, que ha fundado un laboratorio de investigación translacional. El viernes dio una conferencia en el Instituto de Estudios Jiennenses, en Diputación, acerca de esa investigación. Y pronto hará 3 años, yo no sé si está actualizado el currículum, 30 años, perdón, no sé si está actualizado el currículum y lleva ya más años con el laboratorio, más, como 30 años aparecen en el currículum, que bien. Ha publicado numerosos libros y artículos científicos y desde siempre ha simultaneado su actividad profesional con la producción artística, llegando lleva a sus espaldas 17 exposiciones individuales, 11 colectivas de pintura, dibujo y escultura, con obras en Europa y en América. Al margen de libros profesionales, en prestigiosas editoriales internacionales, hasta el momento ha publicado obras literarias, como Madrid, el arte sale a la calle, primer premio Ciudad de Jaén de ensayo de 1979, editado por La General, Granada, en 1984. En 1989, Televisión Española proyectó el episodio La agonía del arte, de la serie Los Felices 80, basado en este libro. El corto vuelo de Ícaro, novela, editoriado por Centuriones Valencia en 2009, sería otra de sus obras. Mi amante, mi destructor, novela, en Bojodón Ediciones, en 3 cantos en Madrid, en 2011.
El teorema de las circunferencias tangentes, novela que recibió el accesis del cuarto certamen iberoamericano Príncipe de Asturias en 2015. Bestiario, que sería esta novela, editada por Cuarto Centenario. Tenemos aquí al editor, a Paco, que luego hablará, en Toledo en 2015. Y otro de los libros que presentamos hoy, Desavenencias, Conciertos y Desamores o no, Relatos, editado también por Cuarto Centenario en Toledo en 2020. Tiene en una obra colectiva Arzobispo de Toledo, Conde de Chinchón, en Microrrelatos de Palacio, obra colectiva publicada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte en 2022. En la actualidad se encuentra en prensa, creo, Adecaín, en el Universo de las Letras, y una nueva edición de Bestiario. Y de momento, bueno, pues no vamos a ocupar más tiempo con su currículum, porque podríamos, como se suele decir, podemos estar aquí hasta mañana. Yo he querido extractar mucho y es que son dos obras que, como te decidas a hablar mucho de ellas, puedes cometer el error de, ¿cómo se dice?, hacer spoilers, ¿no?, de contar tantas cosas que digas, que ya me lo han contado, ¿no? Entonces yo voy a procurar ser escueta. Claro, también tiene que hablar él y no voy a ocupar yo todo el tiempo. Desavenencias podríamos decir que se enmarca dentro de la literatura llamada postmoderna, en la línea de Foster Wallace y de Thomas Pynchon, que Bestiario es el más, que más se ajusta a este tipo de literatura. Diríamos que es una narración fingida en todo o en parte, cuyo fin es causar placer estético a los lectores, con descripciones o pinturas de sucesos o lances interesantes. Yo diría que muy interesantes, de carácter, de personas o de costumbres. En Desavenencias encontramos 8 historias, breves, con desenlaces sorprendentes. Hablo en primera persona cuando digo que a medida que los vas leyendo te van enganchando, cual si fueran novelas policíacas, hasta llegar a unos desenlaces inesperados, como suele ocurrir con la novela policíaca, aunque no sea el caso, con uno o dos finales. A veces deja también el final abierto a lo que el lector decida que a él le gustaría. Los finales esos de que te gustaría que acabara, que en el Titanic no se muriera el chico, no sé, fue el chico, yo que no. Bien, pues son historias que te dejan perplejo y que producen una montaña rusa de sensaciones. Hablo en primera persona. Para no extenderme demasiado, voy a hacer referencia a dos títulos que me han impactado, que han sido La vejez de Superman, muy sugerente, y El irresistible profesor Cazañas, que no Casañas. Cuando yo le dije que había una familia aquí de profesores, de ilustres investigadores, dice, no tiene nada que ver. Bien. Yo voy a hablar un poquito de La vejez de Superman, pertenezco a una generación que ha disfrutado de la saga de Superman y a la vez ha sufrido con la desgraciada caída que tuvo de un caballo, su protagonista, que lo dejó inválido, Christopher Reeve, que todas sobre todo admiraríamos, que nos sobrecogió por sus graves consecuencias, y vimos al héroe caído, que nos ha admirado con su lucha por sobrevivir. Pues bien, Rafael nos presenta su hipotética vejez, la hipotética vejez de Superman. Quizá para mí es la narración más entrañable de las que componen Desavenencias, y tal vez la más romántica. Yo soy una señora muy romántica y tiene un toque de romanticismo que a mí me ha llamado la atención. El otro capitulito es El irresistible profesor Cazañas. Ahí pues voy a ser un poco crítica. Plasma una parcela de la vida universitaria, una crítica de la endogamia de la universidad, o no, como dice él en algunos títulos, de la que han sido víctimas algunas mentes lúcidas que sistemáticamente han sido apartadas de la docencia o de una brillante carrera académica. En conjunto son 8 relatos que, a pocos que se desarrollen, podrían constituir cada uno una novela de suspense, que presentan similitudes con el mundo real, con lo cotidiano, con lo excepcional o con la excepcionalidad que a veces nos depara lo cotidiano. Es un juego de palabras que, bueno,
tiene su contestación, seguramente, y que en ocasiones podremos vernos reflejados en algunos de sus personajes. Bueno, ahora, como vamos a hacer la presentación en dos partes, una vez vamos a presentar desavenencias y después bestiario, para no mezclar. Pues ahora quiero hacer un inciso para hacerle al autor una serie de preguntas. Y me pregunto que si en alguno de los relatos podemos encontrar algo de ti, bueno, algo de ti sí porque lo has escrito, ¿no? Pero algo biográfico, autobiográfico de alguno de ellos. No, para mí el hecho de escribir me supone un esfuerzo mental para buscar una situación que pueda ser interesante para el lector. Ahora os comentaré un poco cuál es mi concepto del relato. Yo realmente, afortunadamente, no me ha pasado las cosas que cuento ahí, la barbaridad que cuento ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que no Bueno, pero... no somos autobiográficos. O sea que no bien. ¿Y qué tienen de común los distintos relatos de desavenencias? ¿O no? No, son situaciones de la vida normal que puede complicarse y puede dar lugar a un final estresante, cómico. Algo, se ha buscado siempre el captar el interés del lector para que le lleve como si fuera una bomba que caiga al final, prácticamente en los últimos párrafos donde está la clave del relato. ¿Se oye bien? Sí. Bien. Una tercera pregunta. Esta ya es... ¿Son personajes con los que te has tropezado, y lo digo con toda intención, a lo largo de tu vida? Bueno, lógicamente los relatos que hay dos, me parece que sobre la universidad, hay una relación, sí, eso es una cosa, son experiencias de opositor repetido, que he ido viendo a mi alrededor pues situaciones no muy decentes que van ocurriendo. Luego hay otras cosas, por ejemplo la entrevista, que no tiene nada que ver. En la entrevista espero que sorprenderles por otras circunstancias, ¿no? Y luego hay algunas que tienen un sentido dramático, me parece que es el día antes de mi cumpleaños. El día después de mi cumpleaños. Un sentido dramático que afortunadamente no he tenido. Yo creo que cuando uno se pone a escribir, lo importante es enganchar al lector. Es decir, todas estas relatos, los dos libros, bueno, y los libros anteriores que has comentado, siempre lo que pretenden es coger al lector y llevarle a una aventura en la que yo lo acompaño, porque me sé más o menos el final, pero que muchas veces el libro va dirigiendo al autor. Yo creo que eso es un secreto cuando uno intenta hacer arte. Cuando el libro se escribe solo y te obliga a escribir, te lleva la mano, cuando estás pintando y el cuadro te lleva el pincel, es cuando realmente tienes una obra importante. No cuando haces una cosa reproductiva, previsible, etc. Yo creo que realmente lo que es bueno es plantear una situación y ver cómo se resuelve la situación ella sola. Y tú ser simplemente el amanuense que la va a ir desarrollando pues, para que los demás podamos transmitirla, podamos leerla y podamos discutirla, porque tampoco pretendo que le guste a todo el mundo. Tiene este título de desavenencias, desencuentros y desamores, o no, porque no hay por qué estar de acuerdo con nada de lo que se dice ahí. Es algo que simplemente pues, bueno, se plantea así. Si lo leen, pues me gustaría luego poder tener un retorno y que me dijeran si realmente les ha convencido, si les han inquietado, si les han entristecido o se han reído simplemente, que también lo hay. Sí, la verdad que algunos son tragicomedia. Bien, pues yo creo que ya, si quieres decir tú algo acerca de desavenencias,
Que no... Luego yo lo voy a leer porque... Lo vas a... Vale. Porque no quiero que se me vayan luego, entonces yo lo seguiré luego leyendo Perfecto. un poco el texto que explica. Perfecto. ¿Quieres pasarte al bestiario? Sí, pasamos a bestiario, que es, como dirían los eruditos y los entendidos, la pièce de résistance de esta presentación. Pues ahí también, en pocas palabras, podríamos describir este libro como una obra de arte editorial con magníficos dibujos y desopilante texto, como a mi primo le gusta decir. Editado por Cuarto Centenario, que debe su nombre a la conmemoración homónima del Greco, del Cuarto Centenario del Greco en Toledo. Francisco del Valle está al frente de esta editorial que publica historia, música, poesía, literatura, con gran atención a la tipografía, y que le había propuesto intervenir, pero lo podemos dejar para el final. Está ahí. Paco, ¿quieres intervenir y aclarar, bueno, y presentar un poco la editorial? Porque al fin y al cabo, luego lo podéis... Estoy encantado de estar con Rafa y Cuarto Centenario aquí en Jaén. Llevamos mucho tiempo diciéndolo, que queríamos venir a presentar estos dos libros tan bonitos y tan curiosos. O sea, cuando conozco a Rafa y a través de otro amigo que también hemos editado en la editorial y me presenta Bestiario, pues cuál es mi sorpresa cuando veo, o sea, esas pedazos de ilustraciones, o sea, empezamos a hablar, cuando ves la historia, pues realmente me sorprende muchísimo. Y bueno, fue muy rápido, muy fácil y con mucha colaboración, pues hicimos un magnífico libro del cual pues todo el mundo que tiene este libro en sus manos habla de él, habla del tacto, habla de las sensaciones, habla del papel, habla de esas magníficas ilustraciones, dibujos o cuadros que él tiene. Y nada, deciros de Editorial Cuarto Centenario, somos una editorial pequeña, discreta, pero que somos unos amantes de los libros, unos enfermos de los libros, nos gusta utilizar buenos materiales, nos gusta tener buenos acabados, sobre todo utilizar papeles que respetan el medio ambiente. Somos una empresa FSC, no solamente el papel es el que respeta el medio ambiente, sino toda la producción de ese libro. Somos una de las pocas editoriales en España, ahora ya cada vez hay más, pero que en 2015 creo que estábamos 3 o 4 editoriales bajo estos parámetros de respeto al medio ambiente. Y nada, son 2 publicaciones de nuestra editorial que les tenemos mucho cariño, que son muy curiosas y que les aconsejo que las lean, porque las historias son increíbles, igual que los personajes en Bestiario. Y bueno, yo además, como estamos aquí en Jaén, en su tierra de Rafa, incluso pues se pueden adquirir las dos publicaciones pues, por un precio muy razonable, o sea, casi con lo que un poquito más de Bestiario se pueden llevar los 2 libros. Entonces, que es una buena oportunidad y ocasión de leerlo, de tocarlo, de descubrir a Rafa como yo lo descubrí en su momento. Gracias, Paco. La verdad, bueno, yo aparte de, ahora te doy paso de nuevo, quiero decir que Bestiario es un libro muy complejo de hacer. Es decir, las ilustraciones que vais a poder ver a continuación son unas ilustraciones que mal reproducidas desaparecerían. Entonces, encontrar una editorial con el enamoramiento con que se editó ese libro, y hay que recordar a Nadia Fanhauser, que trabajó mucho. Ella me dijo, ¿qué quieres que haga? Y dije, no lo sé, tú eres la creativa, haz lo que te dé la gana. Y la verdad es que lo que le dio la gana a mí me sorprendió cuando lo vi impreso. Al margen de las calidades que tiene de impresión de texto, que elegimos la letra, elegimos el papel, el tono, etcétera, el amarillo ese llamativo de principio, si no lo hubiera editado Cuarto Centenario, posiblemente ese libro sería un libro fallido. Entonces, no digo más, sí, pero sí tengo que reconocer públicamente el trabajo que no solamente con mis 2 libros, sino con otros muchos, son increíbles. La música del Greco es increíble. Bueno, imaginaros que hizo un CD donde se reproducía la música
que sonaba con los instrumentos que tenían los cuadros del Greco. Fijaros qué cuidado editorial, y eso se incluía dentro de un libro donde estaban las reproducciones. Es decir, no perder de vista Cuarto Centenario, porque es una editorial, como ha dicho Paco, es una editorial pequeña, pero basada en la calidad. Y yo, desde luego, ese es un libro que creo que yo lo he escrito y yo he dibujado, pero ellos lo han hecho. Y eso es magnífico. Gracias. Bueno, bien. Bien. Pues volviendo al bestiario, es un libro en el que se narran las desventuras de un hombrecillo llamado Ángel de la Ciudad, que lucha contra la imposibilidad de cumplir su destino. ¿Y qué destino? La obra está llena de contrastes, densa en información, meticuloso en las descripciones, que induce al lector a la reflexión, provocándole a la vez una subida de adrenalina. Con una serie de personajes de nombres imposibles, a veces seres humanos, que metamorfosean en seres quiméricos, que aparecen reflejados en los magníficos dibujos que Rafael ha incluido con mucho acierto y elegancia en el texto. No quisiera detenerme más para dejarle tiempo al autor para que comente todo lo que él desee. Le dejamos tiempo libre. Bueno, tiempo libre sí. Tenemos hasta las 9, ¿no? Sí, sí. Y no quisiera que dada mi vehemencia cuando me pongo a hablar de algo que me apasiona o que me ha gustado mucho, desvelar, como he dicho antes, datos imprescindibles para mantener el suspense del relato hasta que el libro llegue a manos de algún lector, o no. Y te puedo hacer 2 o 3 preguntas antes de concluir. En tu entrevista dejas sentada la estanqueidad de tus actividades, que cuando eres médico cirujano eres cirujano, cuando eres pintor, cuando eres investigador, cuando eres profesor universitario también, o sea, que tienes espacios estancos y que nunca los mezclas. En este caso, en bestiario, ¿qué te ha llevado a ser infiel a esos presupuestos y aunar escritura y dibujo en este caso? Bueno, es una casualidad. Bueno, realmente esto procede. Yo publiqué en el año 94 un atlas de cirugía de oído que dibujé todos los pasos quirúrgicos de todas las operaciones de oído del momento. Hasta entonces los libros se hacían o esquemas, los americanos que utilizábamos, los especialistas hacían esquemas, y recuerdo a un médico de Puerto Rico que vino con una cámara de fotos maravillosa y sacaba manchas rojas. Yo dije que eso, porque nosotros operamos con microscopio. Entonces era necesario ver todos los planos para que lo entendiera el médico que estaba formando. Aquel libro fue un éxito enorme, se tradujo a varios idiomas y a mí me hizo muy conocido, por eso he viajado por varias partes del mundo invitado gracias a la de cirugía del oído. Y esa vez fue la primera. La segunda, realmente había escrito un texto. Yo creo que lo habéis hecho excesivamente formal. Es una cachondada, ¿eh? O sea, vais a ver auténticas barbaridades y os pido, no disculpas, lo he hecho porque me gustaba y se acabó. Y entonces coincidían con esa serie de dibujos que yo había ido haciendo sin pensar intercalarlo. En un momento determinado conocí la editorial y pensé la posibilidad de hacer unas representaciones que no corresponden a ningún episodio del libro, del texto, son libres. Ahora podréis ver algunas imágenes aquí detrás que he seleccionado y el resultado es eso, es un libro bastante descacharrante, como decían los cómicos en la radio hace tiempo, pero luego tiene un fondo de moral disimulado por esas situaciones ambiguas que presenta. Bien, vamos a continuar. ¿Y qué te llevó a dar vida al Ángel de la Ciudad?
Eso lo voy a contar ahora. Lo vas a contar, Sí, bien. no, Me he adelantado. no hagamos spoiler, como dices tú. Y bueno, y también te preguntaba que qué podía maldecir de la calidad editorial, pero que también lo has dicho. O sea que me has leído el pensamiento. Pues creo que con eso ya termino yo mi intervención. Bueno, Ahora, muy bien. Pues gracias a todos los que estáis aquí, gracias a los que habéis venido, gente que no veía en muchísimo tiempo, muy querida y que vuelve a aparecer en mi vida. Vaya por delante mi agradecimiento a la Real Sociedad Económica de Jaén en la persona de su director, don Antonio Martín Mesa, y don José Gárate, que nos honra presidiendo la mesa, por invitarme a presentar estos 2 libros de mi autoría, los últimos publicados dentro de la actividad literaria que he desarrollado de forma paralela, no mezclada en mi profesión. También quiero agradecer a Paco del Valle, a Francisco del Valle, mi editor, que confío en mí, consigue uno de los libros ilustrados más bellos que conozco, Bestiario. Y aunque esté mal que lo diga, porque yo soy el autor, pero sin la colaboración del editorial Cuarto Centenario que él dirige, nada sería igual. Muchas gracias, Paco. Aunque había sido anunciado en la mesa, él prefiere hacerme cargo él quiere hacerse cargo de las ventas, por eso no estaba aquí sentado, pero bueno, ya habéis visto que él es un hombre de dicción clara y nos ha contado lo que tenía que decir. También nos acompaña Eloísa Ramírez de Juan, que además de mi correa de transmisión con mi querida tierra, es mi prima y gracias a ti, Eloísa. Completar el trabajo cotidiano con la existencia de aficiones permite el reposo de la mente ocupada. Como nunca fui buen deportista, pero sí un gran lector, he aquí los últimos resultados de mi manía. levanta la bola. Nadie puede escribir si no ha leído antes. En una revisión de médicos y escritores que presenté en el Instituto de Estudios Jiennenses hace años, tan solo el importante poeta alemán de los años 40, George Benn, había carecido de un ambiente o biblioteca familiar que le hubiera abonado el interés por los libros. Pero esta es la excepción de la regla. Por fortuna, en mi casa familiar había muchos libros. Además, pasábamos largos periodos de verano huyendo del calor de Jaén, que todos conocéis, en la casa del Puntal, cerca de Jabalcuz. Como no había luz eléctrica y había poco que hacer, toda la familia leía diariamente. Cuando habíamos terminado con los Guillermo, con Edgar Rice Burroughs, con Agatha Christie, con Karl May, con Salgari y con otros más, seguíamos con los préstamos de la biblioteca municipal, que estaba enfrente del Casino Primitivo, no sé si seguirá ahí, que nuestro padre nos llevaba cada semana. Aún hoy dedico un tiempo a leer cada día, aunque el espectáculo de mi alrededor sea desolador. Antes muchas mujeres leían en el metro y en los autobuses, sobre todo las mujeres, benditas sean. Pero ahora los reproches de Shakira a Piqué en los móviles han superado a 100 años de soledad. ¿Qué se le va a hacer? Sin embargo, no hay nada más placentero que leer. Cuando se inicia la comunión entre el lector y el escritor, se están abriendo horizontes de conocimiento, de nuevas vidas que se comparten o de sentimientos poéticos. Y al que no le guste, que no lea. Pero la consecuencia de lo que antecede es la necesidad de intentar imitar, aunque sea de forma torpe, a los escritores que admiras. Y hoy traemos aquí 2 libros ligeros que pueden ocupar algunos momentos de vuestro ocio. Bestiario es una locura, una feliz locura. Hace más de 40 años viajé por primera vez a Venecia. Tras visitar la Escuela di San Rocco con su colección de tintorettos, que veo siempre que voy a Venecia, fui a dar con el Palacio de Bernier dei Leoni, donde la enloquecida Peggy Guggenheim llevaba a sus amantes y guardaba una interesante colección de arte. Ella se había enfadado con los Guggenheim de Nueva York. Recuerdo mi impresión al descubrir la escultura que hay en la terraza frente al Gran Canal. Se trata de la figura en bronce de un caballo montado por un caballero con los brazos extendidos en cruz, como queriendo abrazar a la Serenísima entera, y un pene desproporcionado que en tiempo de Peggy se desenroscaba cuando iban a visitar a los cardenales y otras personas de respeto. Este es el protagonista de Bestiario, ese ángel de la ciudad, como lo titula su autor, el milanés Marino Marini, que en mi novela queda desensamblado del caballo con motivo de un préstamo para una exposición y recorre Venecia en busca de un amor mundano que lo vuelva persona y no muñeco. Un hombrecito de bronce de piernas y brazos abiertos con un atributo masculino tan evidente que llama la atención por donde pasa. Irreverente, voluptuosa,
sádica, tierna, son los calificativos que le han aplicado. Además, he tenido la fortuna de que Cuarto Centenario reprodujera fielmente los dibujos que lo ilustran. Para nada son imágenes descriptivas del texto, por más que en alguna aparezca el ángel de la ciudad descabalgado, como llamo a mi desgraciado protagonista. Si por alguno de estos dibujos se han pagado 300 €, fíjense la suerte que tienen de llevárselos todos conjuntos por un precio que además Paco nos acaba de bonificar. Este verano he vuelto a Venecia. He visitado a mi protagonista y he entregado un ejemplar del libro a la actual directora del Museo Peggy Guggenheim. Bien, el segundo libro y más reciente es el titulado Desavenencias, desconciertos y desamores o no. Encierra varios relatos cortos procedentes de la descripción de sucesos habituales que repentinamente concluyen en situaciones extremas. La aventura del escalador, el viaje a un pueblo mínimo en el Caribe del Pacífico, el asesinato de un ser insufrible, la revelación familiar de que el padre dice al hijo que se va a morir, la posibilidad de revivir una situación marcada por la desgracia, la existencia de barreras infranqueables en la vida de cada cual. No voy a contar aquí los finales, y eso que ahora se denomina como hacer spoiler. No, compren y lean ambos libros en la seguridad de que al menos los intranquilizarán si no los divierten. Pero para nada desearía que almacenaran polvo en una librería. Están escritos para su disfrute y para el mío. Anteriormente he escrito varias novelas. Desavenencia es mi primer libro de relatos. Otros se están gestando. Tengo que reconocer que la experiencia me ha gustado. Una novela es como un río que nace de una fuente mínima, tiene una fase de crecimiento recibiendo afluentes, luego otra tumultuosa, para finalmente alcanzar un tramo manso que desemboca en el mar, como la vida misma. El mejor ejemplo es el Quijote, tan lleno de vericuetos, historia insertada, personajes que aparecen y desaparecen, incluso esa finta magistral de Cervantes, cuando al final del libro reconoce, asimila y supera a la copia de Avellaneda. Eso es insuperable. Eso fue una sorpresa que cuando leí la segunda parte del Quijote me impresionó. Sin embargo, el relato tiene una estructura particular. Yo comparo el relato con el pulso que los forzudos echan en la mesa del bar. Esto es preciso que entre el escritor y el lector se establezca un tour de force, una tensión mantenida que obliga a seguir la lectura hasta el final. Y si lees antes de dormir y tendrás el sueño, cierra el libro marcando por donde comienza el relato y vuelve a reiniciarlo desde el principio. Pero no lo cortes por el sueño, por dormir. Hay quien dice que un buen relato se debe leer en unos 15 minutos, aunque los hay más largos y con resultados maravillosos. Véanse Carver, Cheever, Bolaño, Joy Williams, Cortázar y entre nosotros Muñoz Molina, Pérez Reverte, Eslava Galán y tantos otros. Y Juan Rulfo, el grandísimo escritor mexicano, sin olvidar los cuentos peregrinos de García Márquez. Mi deseo en esta tarde memorable, en la tierra en la que salí hace casi 60 años, es reencontrar familia y amigos a través de una actividad íntima y al tiempo exhibicionista, donde entrego lo mejor que he podido hacer en estos escasos tiempos muertos que me permitió mi profesión. Porque al fin y al cabo, solo soy un aficionado, incluso aficionado a vivir. Muchas gracias. ¿Vas a pasar diapositivas? Me lo están pasando, ¿eh? Ahora que las están pasando. Vuélvete. Y las ves. No, pero es que yo estoy estorbando. Es que si no, no las ven. Si yo me Bueno, voy a bajar, bájate. claro, me voy a bajar para disfrutarlas también, lógicamente. Bueno, disfrutarlas o no. Disfrutar. Lo he ido pasando. Esto fue Paco de Toledo de hace 7 años. Bueno, empezamos de nuevo. Ahí tenemos lo que ha contado cuando estuvo en Venecia. Bueno, cuéntalo tú. Bueno, sí, no, pero si no es para contar, es para verlo solo. Es para verlo. Ahí está muy favorecido. Esto fue en Madrid en la biblioteca. El de la aplicación de Cristiano. No, eso fue Toledo. O en mi librería Cervantes y compañía. En la librería, sí. Aquí ya tenemos Algunos de los títulos, de los nombres. algunos de los personajes. Aquí tenemos al pobrecito Ángel de la ciudad y aquí... Esa fue una exposición que se puso paralela a la presentación del libro. Se llama Bestiario de la mirada del mono. Estos son personajes que dice Cristina que quién es. Ahora podéis interaccionar. Sí, claro. Podéis preguntar. Cristina dice que quién representa este... Nadie. ¿A quién va a representar? Esas son elucubraciones de la mente, ¿no?
Aquí tenemos viva, goce, equivóquese, maldiga, arrepiéntase, pero no se rinda. ¿Quitamos los libros? ¿Ves, Cristina? Sí, sí. Bueno, este es de aquí tenemos otra vez Top Model, la serie Bestiario, Chica Palomita, no sé de dónde salga, y esta es de nuevo el Bestiario. Ah, bueno, aquí tenemos otros dos personajes que tampoco... De Senectute se llama este dibujo. Sí, dos abuelos sentados en un banco. Pero bueno, evidentemente cuando pintas eso, evidentemente estás pensando en algo. En mí. Ah, en ti. Hombre, en estos dos viejos, en los dos viejos que iba a pensar en mí, que me gustaba más hace 40 años. Pero que tampoco tenía que sacar. Verás tú cuando leas la vejez de Superman, se va a haber reflejado más de uno. Esto es la presentación, ¿no, Paco? En la librería, en Madrid, Sí. antes de la pandemia. Eso fue en el 19, 2015 fue eso, ¿no? 19. 2015 yo creo. Este es la publicidad de la Rosa Benet. Fíjate, Cristina, antes que has preguntado, pues este sí tiene nombre. Sí, un nadador, pero... Es un director de música, Orquesta. director de orquesta. La batuta es que no se ve ahí y mandando para allá. Es más grande, que ocupa todo el grupo, solamente un detalle. La mirada del mono. En la entrevista es, ¿no? Cuando se ve rodeado de monos todos los personajes. No son descriptivos, son dibujos enloquecidos que yo he ido, que Paco ha ido metiendo donde le parecía a Nadia. Fue metiendo donde le pareció. Es que ese capítulo es Bueno, inquietante, totalmente. pero no son descriptivos ninguno de ellos. Selfie con peluca en la Gran Vía. Bueno, los títulos son, pues, porque me apetece. Sí. A ver si ya lo hemos visto. Ah, no se rinda. Ahora viene ya, pero antes de haberlo intentado. Este es un próximo libro, Bestiario, me dijiste, ¿no? No, este se llama Actor Clásico, este es de una serie ¿Y que era un pinté. actor? ¿Es un Actor clásico, actor clásico. Bueno, está en bucle. Ángel de la ciudad de Cabalgar, Venga, que es el protagonista. sí. Y bueno, pues Comentarios. Si queréis intervenir, comentar. Quería preguntarle una cosa. El hecho de poner des a cada frase, a cada palabra, desavenencia, desconcierto, desamor, ¿es porque implica algo negativo, pesimista, o es por llamar la atención precisamente? Es por buscar un título llamativo. Llamativo, ¿no? Sí, es decir, unos son positivos y otros son negativos, pero es por buscar un título, porque además le da el final del título o no. ¿O no? Puede ser eso, pero puede ser bondad, atracción y amores o no. O para algunos sí, para otros Claro. Yo lo que estoy pidiendo es que el lector sea activo. No que el lector se tenga que tragar lo que se me ha ocurrido en un momento determinado, sino que el lector sea activo y critique, piense y dice, pues yo no estoy de acuerdo, este tío está escribiendo tonterías, o qué razón tiene, o qué mala uva, o qué cariñoso, en fin. Pero realmente es por buscar un título chocante, porque lo no se carga todo. ¿Alguien quiere preguntar a alguien más? A mí me sugiere, con el permiso de Pedro, es que precisamente hace una semana se presentó aquí un libro, lo sabes, ¿no?, de Sí, Pedro Galera, sí. sobre Venecia. Sí. Y tú has mencionado Venecia, que te gusta, que te apasiona. Sí. Bueno, pues podíais decirnos algo, no digo pelearos o no, pero algo parecido. Bueno, me sugiero que dijerais algo, uno u otro,
de la Venecia, ¿cómo la ves tú? Que seguro que es diferente a la que ve un historiador del arte. No, pero yo, vamos, conociendo la trayectoria de Pedro Galera, por supuesto que él sabe mucho más de Venecia que yo. Yo he visitado como un turista. Yo hay 2 o 3 sitios que es imprescindible ver: la Academia San Rocco, lo Veronese, y por familiaridad tengo que ir a ver a mi amigo el Ángel de la Ciudad de Cabalgada, que parece que ha encontrado el caballo de nuevo, ¿no? Este año fue la Bienal de Venecia. Entonces, bueno, pues acudí a ver arte, pero ¿qué decir de Venecia? Venecia es una de las ciudades más impresionantes que puede uno visitar. Tal vez excesivamente turística, curiosamente más turística en los fines de semana, como todos los sitios, que el resto. No sé si has tenido la misma idea, ¿no? Pero realmente, bueno, es un conglomerado de belleza durante siglos, que ha dado lugar pues a esa ciudad singular, ¿no? Yo no la he visto como historiador y no como historiador, sino simplemente como visitante, porque Venecia tampoco necesita que sea un erudito, ¿no? Un sabio para acercarte a ella. Es más, yo creo que a las ciudades hay que acercarse totalmente desprejuiciados, ¿no? Usamos también el prefijo de hay que quitarse los prejuicios y es la mejor forma de dejarse impresionar, ¿no? Y yo creo que rara es la ciudad que no te puede sorprender siempre con algo. Si vas con esa actitud, Sí, ¿no? sí. Lo que ocurre es que muchas veces efectivamente tenemos prejuicios y no yo creo que no hay nada peor que los prejuicios, ¿no? No solamente para una ciudad, sino para otras muchas cosas. Sí, tal vez es un poco tópica. Es decir, nos la han restregado tanto con publicidad, con imágenes, películas, pero no obstante, cuando uno vuelve por Venecia, como tú dices, siempre hay una sorpresa, siempre hay algo nuevo, siempre hay un descubrimiento, y es sentarse en la plaza de San Marcos y tomarse una cerveza o un café allí mientras se oye el jazz es una sensación indescriptible, y además que se repite cada vez que vuelves, si tienes la suerte de que no haya demasiados turistas. En la editorial tenemos un gran libro, una comparativa de Toledo y Venecia de un fotógrafo, Ricardo Martín, que hizo un trabajo estupendo y es un libro interesante también de esa vista de las dos ciudades, la verdad. Es que Toledo también tiene lo suyo, ¿eh? Sí. Es que Toledo tiene callejas que son siempre nuevas, tiene lugares que siempre son nuevos, iglesias, sinagogas, que siempre son nuevas. Es decir, yo creo que Toledo es como Venecia, es bastante inabarcable. Lo presentamos en Venecia también el libro y ¿Ves? curiosamente fue un éxito grande porque y mucha afluencia de público porque le chocaba la comparativa, ¿no? Pero realmente estuvo muy bien y cuando fuimos o a través de mail y de correo estábamos exponiendo que queríamos presentar este libro en Venecia, que estaban como sorprendidos que por qué queríamos, y luego cuando vieron el libro lo entendieron perfectamente. Es una comparativa y un nivel de fotografía bastante interesante también. Estoy seguro. Y del mismo modo, Toledo y Venecia tienen eso común del Greco, pasó por los dos sitios. Sí, pero, perdón, me has tocado un tema. El Greco que conocemos se desarrolla en España. Es decir, hay un pequeño cuadrito en en el museo, el de Serrano, ¿cómo se llama? El Lázaro Galdeano, donde se muestra la variación entre el Greco de Italia y el Greco de Toledo. Ese cuadro es clave para entender, un cuadrito muy pequeño, y es clave para entender cómo España cambió al Greco. Porque era un discípulo de los grandes Tiziano, de Tintoretto, de los Veronese, de los grandes venecianos, ¿no? Él también llevó a Toledo muchas cosas del espíritu
indudablemente hay que pensar que realmente la época de Felipe II fue una época revolucionaria en las artes. El Escorial sería comparable con el Guggenheim de Bilbao en este momento. O sea, cuando se estaba haciendo arquitectura postgótica, de repente se hace una obra totalmente diferente como es el Escorial, ¿no? Entonces yo creo que sí, que fue un momento clave en el que había, bueno, venían los artistas a trabajar, porque los artistas viajaban por el dinero, pero fue una época revolucionaria en el arte, sí, por supuesto, y muchísimos vinieron desde Venecia, porque tanto Felipe II como Carlos V fueron grandes admiradores de los pintores venecianos. Bueno, yo no tengo que decir más, ¿no? Yo creo que, bueno, pues de alguna manera hemos aprendido mucho hoy y sobre todo algo extraordinariamente diferente. Y bueno, en esta concatenación que tú tienes de haber ejercido la medicina, de haber sido cirujano además en tu especialidad y luego enseñar lo que tú sabías a los alumnos que han pasado por la universidad, bueno, pues eso te enriquece y yo creo que de alguna manera también nos ha enriquecido a nosotros en la medida en que tú, bueno, pues, y ahora también como escritor, como pintor, pues muchas gracias por lo que nos has aportado hoy a la económica. Muchas gracias. A todos, pero yo de todas formas a los alumnos no les hablaba nunca que hacía estas cosas porque hubieran perdido el respeto. Ah, claro, me lo imagino, le hablaba del oído, ¿no? Y de la nariz, ¿no? Y de la garganta. Porque hubieran perdido el respeto si se enteran de que hago estas cosas. Este libro lo tenía algún compañero y luego cuando lo ojeéis dice, oye, mi mujer me ha dicho, ¿qué haces viendo literatura pornográfica? Sí. Estaba leyendo, lo tenía en la visita de noche y mi mujer me dijo, ¿pero qué haces leyendo literatura pornográfica? Es que no ha aparecido ningún desnudo aquí, en el libro sí hay algún desnudo. Sí, hay, pero bueno, es muy casto, diría, Sí. diría yo. Pero bueno, a fin de cuentas... Pero luego hay otros que son un poquito más... Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.